mayoría de ustedes saben, o no, pero lo saben en este momento, que muchas veces los laboratorios farmacológicos le llevan a los médicos en sus consultorios protocolos para el desarrollo e la investigación de medicamentos que no han terminado la fase de investigación clínica y los pacientes de ese médico son cobayos, sin saberlo, de ese médico, de ese laboratorio, para poder terminar la cantidad de casos clínicos que un medicamento, que la ley de aprobación de medicamentos te exige para aprobar un medicamento X. Esto sucede no un día, esto sucede todos los días. Me ha pasado a mí en mi consultorio que me han dicho, haceme esto y viajás al próximo congreso. Digamos, el pago es ese, esa es la retribución. Eso sucede y eso sucede permanentemente. Entonces ahí no podemos dar el consentimiento informado porque nunca fuimos informados. El consentimiento informado exige lo que a vos te pasó. Te sientan y te explican, estas son tus posibilidades, estas son tus posibilidades terapéuticas, este puede ser el resultado esperado, tu decisión, la tuya y la de tu familia, es la que prima. Pero la decisión no la tomaste porque sí, se llama consentimiento informado. Y el paciente está en condiciones de decidir por sí o por no lo que se quiere hacer con él, cuando lo sabe. Cuando no lo sabe no puede decidir nada. Sigamos. ¿Cuáles son los principios del consentimiento informado? Primero, es obligatorio. Desde lo más niño hasta lo más grave, una persona tiene que saber cuál es la terapéutica indicada y cómo puede elegir él la terapéutica más apropiada. La instrumentación siempre es verbal. Se le pregunta frente a testigos y si bien no se firma un documento, salvo excepciones, donde hay que firmar documentos, pero ahora vamos a ver cuál es, siempre es verbal. Lo que pasa es que el médico tiene que dejar escrito en la historia clínica que él acepta este tratamiento o no acepta este tratamiento, porque eso de alguna manera preserva la responsabilidad del médico de la aplicación o no aplicación de determinada terapéutica. Ahora, yo quisiera que ustedes vieran lo que son nuestras historias clínicas. Y ahí vamos a poner el problema en otro lugar. Porque gran parte de la escritura en la historia clínica del consentimiento informado tiene que ver con otro rollo enorme que se ha desarrollado, que son los juicios de mala praxis. Es decir, habitualmente se hace para protegerse de juicios de mala praxis, no porque se crea ni se esté convencido en la importancia de que el paciente participe activamente de su tratamiento, que por otra parte es lo que lo lleva a curarse, como le sucedió a ella, definitivamente. Exposición con fines académicos. Tiene que autorizar, lo que les hablé recién de la investigación, si uno quiere que su caso sea discutido en un ateneo clínico, tiene que ser autorizado por el paciente. Si uno quiere participar del acto del ateneo clínico o quiere que sus resultados, protegidos convenientemente por el secreto o inviolabilidad del secreto médico, pueda ser presentado en un ateneo. Lo tiene que consentir. La revocabilidad, por escrito o en su defecto con dos testigos. Es decir, yo le dije, doctor, hoy estoy de acuerdo, hágame tal tratamiento. Voy, lo reconsulto con mi familia y me convencen de que en realidad no, de que no tiene sentido, de que este tratamiento... Vuelvo y al día siguiente le digo, doctor, no lo voy a hacer. En este caso, fíjense que el consentimiento era verbal, ¿sí? Salvo honrosas excepciones que son cuando el paciente no está lúcido, cuando no es dueño de su decisión. En el segundo caso, para revocarlo, tiene que escribirlo y firmarlo frente a un escribano público con dos testigos. Es como cuando uno va a veces a la comisaría y tiene que traer dos testigos para demostrar que le robaron los documentos, pero que uno es uno. O sea, mientras me miran a mí para ver si yo soy yo, el que se robó los documentos ya está tranquilo disfrutando en las Islas Caimán. Bien. Directivas anticipadas. Esto quiere decir, excepto eutanasia. Estas directivas anticipadas ya existían en la ley 26.000 y fue modificada por la ley de Jorge Rivas, aceptando e introduciendo la noción de eutanasia.
asociada a la muerte digna. Yo quiero que me desconecte hoy. Y se termina cuando Dios manda. Y por eso dice, modificada por la ley 26.742 sobre muerte digna y encarnizamiento terapéutico. Excepciones al consentimiento informado. Hay dos causas de excepción al consentimiento informado, que son cuando hay grave peligro para la salud pública, es en el caso de una epidemia, cuando está en juego la vida del otro, de la salud de la comunidad, o cuando media una situación de emergencia con riesgo de muerte. Es decir, si yo tengo un paciente al cual estoy haciendo una ablación y ese paciente está haciendo una hemorragia intraquirúrgica, no puedo pedirle permiso a nadie porque en el interín se murió. Son las dos circunstancias bien específicas en las cuales hay una excepción al consentimiento informado. Seguimos. ¿Quiénes dan el consentimiento informado en el caso de la inhabilitación psicológica o la lucidez de parte del paciente? El cónyuge no divorciado o conviviente de más de 3 años, sea o no del mismo sexo. Esto también es revolucionario, porque acá está aludiendo a la ley de matrimonio igualitario. Segundo, hijos mayores de 18 años. Tercero, cualquiera de los padres. Los hermanos mayores de 18 años, los nietos mayores de 18 años, los abuelos, el pariente consanguíneo hasta la 4ª línea, y el pariente por afinidad hasta el 2º grado, es decir, el que está casado con mi sobrino, el que está casado con mi primo. Uno es el consanguíneo y el otro es por afinidad. El consanguíneo hasta la 4ª línea, el por afinidad hasta la 2ª línea de parentesco. Seguimos. O el representante legal, tutor o curador, porque muchas veces, imagínense una persona hoy en día se considera que para el 2050, entre el 8 y el 10% de la población va a llegar a los 100 años. Entre el 8 y el 10% de la población va a llegar a los 100 años. Imagínense que mucha de esa gente se quedó sola, porque hasta hay mucha probabilidad que hayan muerto sus hijos, o que sus nietos no estén, o sea, gente de 110 años que está sola. Bueno, en ese caso, el tutor o curador, o en el caso de chicos abandonados, o chicos solos, o adultos solos, el tutor o cuidador de esa persona es el que está autorizado a hacer. Sí. La historia clínica. ¿Qué es una historia clínica? Es el registro del proceso de salud, enfermedad de una persona. Es la historia de vida relacionada con el sistema de salud que tiene un individuo. El único dueño de esa historia clínica es la persona que es la que da lugar a la existencia de esa historia clínica. Ni el médico, ni la salita, ni el consultor, ni el laboratorio, ni el hospital, ni nadie, solo él, el dueño de la historia clínica, es el que la produce, que no es el médico, es el paciente. Alcance, acompaña desde el nacimiento, todos tenemos la libreta sanitaria infantil que viene desde nuestro embarazo hasta el final de nuestros días. La historia clínica informatizada, y acá también es un capítulo que se las trae, porque muchas veces la historia clínica informatizada tiene que estar acompañada de todo un proceso de preservación de la intimidad de los datos, que es lo que dijimos que era fundamental en el consentimiento informado y fundamental en los derechos del paciente. Es el primer derecho del paciente, la inviolabilidad de sus propios datos. Entonces, la historia clínica informatizada, si bien es algo que permite que circule, supongamos, dentro de una red sanitaria, la historia clínica y la participación de cada uno de los especialistas se deje asentado en esa historia clínica, lo que mejoraría notablemente la completitud de la historia y la continuidad, tiene sus más y sus menos con este tema de la privacidad. Y además que no todo el mundo tiene el acceso, porque para eso hay que tener una red implementada dentro del sistema sanitario, una red implementada dentro de la red, hay que tener conectividad para trabajar en tiempo real, y la historia clínica la deja de conocer solo el médico y la empieza a conocer toda una serie de otras personas. La titularidad.
el paciente está en condiciones de pedirle al médico una copia de su historia clínica y no pueden pasar más de 48 horas. 48 horas, no 48 meses. 48 horas hasta que esa persona tenga una copia completa de la historia clínica. Y otra cosa, los resultados de los análisis siguen al paciente y no a la historia clínica. Esto es fundamental porque si esa persona migra, se va o se va a vivir a otro lugar, perdió absolutamente toda la historia de su vida anterior, tiene que empezar de nuevo. Entonces, la historia clínica pertenece al paciente y el resultado de los análisis y de los estudios de alta, mediana y baja complejidad son privativos del paciente. Queda una copia en la historia clínica o la copia a mano del médico firmada y sellada y el original en manos del paciente. Los asientos, es esto, es decir, se asienta en la historia clínica la copia del laboratorio del estudio, se firma y se sella. Parece una tontera, parece realmente una tontera. Yo le contaba a mis compañeros que yo trabajo en un programa que estamos haciendo gestión clínica en centros de salud de todo el país, de 22 provincias de este país. Centros de salud de Misiones, de Chaco, de Formosa, vengo de Corrientes. Nuestro trabajo se trata básicamente de trabajar con hipertensos y diabéticos, o hipertensos o diabéticos, porque suelen coincidir las dos patologías, que varios estudios de investigación demostraron que son ambas patologías las responsables del 62% de los años de vida perdidos de forma prematura. Es decir, una persona para una expectativa de vida de 82 años, como tenemos hoy para las mujeres, y 79 para los hombres, un varón se muere a los 50 años, dejó de vivir casi 40 años, la mitad de su vida. Ese dejar de vivir los próximos 40 años está asociado en el 62% de los casos a hipertensión y o diabetes. Entonces, todos deberíamos saber la gravedad que tiene tener un paciente joven hipertenso diabético o no tan joven. Y eventualmente, ¿qué es lo primero que uno le hace a una persona hipertensa? Sentido común de toda la audiencia. Pero cuando viene al consultorio y dice, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Tome asiento, ¿qué es lo que le hago? Obvio, le tomo la presión. Y cuando le tomo la presión, ¿qué es lo segundo que hago? Lo anoto en la historia clínica. ¿Y qué es lo tercero que tengo que hacer? Firmarlo y sellarlo, porque me tengo que hacer responsable de lo que hice. Esto es magia. En el 90% de las historias clínicas no existe. Pero sí existe la entrega de medicamentos en la farmacia del centro de salud. Entonces me decís, hermano, estás tratando un hipertenso, le estás dando una droga para la hipertensión, no sabemos la dosis que le estás dando, le das la receta para que siga tomando lo mismo y no sabe qué presión tiene. Sí, como no la sé, se la tomo. ¿Y por qué no la escribís, querido? Porque vos la sabés, pero ninguno de los demás del mundo sabe que tiene presión o no la tiene. Es más, nos ha pasado cosas peores. Encontraron una ficha y decía, paciente que concurre a la búsqueda de medicamentos, se toma la presión 170-110. ¿Le dan el medicamento? Paciente al mes. Paciente que concurre a la búsqueda de medicación, se entrega la receta, se toma la presión 170-110. Otra vez. Paciente que... No, escúchame. Le tomaste la presión, le tomaste 4 veces la presión, tenía 17-10 y ni siquiera se te ocurrió pensar que no estaba bien, que tenía que hacer una consulta médica y ver y ajustar ese tratamiento porque hay algo que no estaba funcionando. Bueno, cosas como estas, todos los días. Es decir, el hecho de que Dios existe, a mí no me cabe ninguna duda, porque la gente se muere muchísimo menos de lo que se tendría que morir, si fuera por nosotros. Bien. La integridad de la historia clínica. La integridad de la historia clínica es algo también, es tan extraño como encontrar la presión y la firma y la sella del médico. Tenés la apertura de la historia clínica acá, la entrega de medicamentos en la farmacia, la presión, el peso y la talla en el área de enfermería, un caos. Y el número de la historia clínica en la administrativa o en la computadora, que cuando se va, le pone la password, la apaga y moriste. No puedes entrar nunca más. Perdiste al paciente, la historia y todo lo que estaba tomando.
La unicidad, bueno, ni hablemos, tiene que ser una sola. Inviolabilidad. La historia clínica recién es descartada del centro de salud 10 años, o de cualquier centro, ya sea primer nivel o segundo nivel, 10 años después de haber fallecido la persona que dio origen a la apertura de esa historia clínica. La pregunta es, ¿qué pasa si se mudan? Porque hay mucha movilidad. En estos lugares donde nosotros trabajamos, la gente se muda de provincia, de barrio, por razones laborales, migran. Entonces, lo que se hace en ese momento es hacerle una copia, queda esta historia archivada en un lugar, pero nunca nos enteraremos del fallecimiento, porque se fue a vivir a otro lado. Nadie va a llamar al teléfono y va a decir al centro de salud. Tampoco convengamos que nosotros no somos de lo más bueno para eso. Llamar al centro de salud y decirme la historia clínica número 14.180, tirala porque fulanito se murió. No, no es así. O sea que después que pasara un tiempo considerable, esa historia clínica se puede romper. Y la legitimación. La legitimación la da solamente la firma y el sello del médico. Es lo único que legitima el origen de la historia clínica. Sí. Seguimos. Hay una más, sanciones. ¿Cómo? Hay una más. Exacto, sí. Sanciones, el título de la ley 17.132, que era la original que habíamos hablado, que es la suspensión de la matrícula o la habilitación del médico en el caso de mala praxis, evidentemente. Bien. ¿Y de todo esto qué? De todo esto, solamente se ejecuta lo que nosotros como ciudadanos obligamos a ejecutar. Y de esto se trata esto solamente empezar a despertar el vicio o la idea de cuáles son los derechos que nos asisten, cuáles son las obligaciones que tienen para con nosotros, pero eso a su vez, el derecho genera obligación. Nosotros tenemos el derecho de hacer que todo esto se cumpla, pero también tenemos la obligación como ciudadanos de que todo esto se cumpla. Yo fui durante 25 años médico de cabecera de PAMI y he vivido experiencias desde hijos que me querían hacer firmar la insanía de sus padres para venderles las propiedades, los hijos, hasta pacientes que no querían saber que tenían un cáncer, y ese también es su derecho. Entonces, esta noción de derecho también es polisémica, tiene varios sentidos o varias interpretaciones. ¿Dónde se dirime esta cuestión? En la relación médico-paciente. Si yo tengo un vínculo integral y tengo una continuidad en la atención de mi paciente, yo sé qué paciente está en condiciones de recibir esa noticia solo o qué paciente no está en condiciones de recibirla. Entonces es nuestra obligación convocar a la familia, hacer una reunión, informarlos a todos y explicarles cuál es la situación. Pero cada derecho que nos ejerce es un daño que estamos haciéndole a otro ciudadano que no somos nosotros, a nosotros y al otro. Cuando murieron pacientes por mala praxis en el hospital, yo me presté y me ofrecí para acompañar al hijo o al familiar a hacer la denuncia, aún como colega, porque era paciente mío. El tema con PAMI es que cuando el paciente ingresa a la internación deja de pertenecer al médico de cabecera, pertenece a la institución, como si un paciente pudiera tener dueño, pero ni siquiera te llaman, salvo que los familiares te vengan a buscar por este vínculo que se ha generado. Cuando vos, total ya pasó, ya está muerto, no vamos a arreglar nada. No vas a arreglar nada con él, y todos los demás que se van a dejar de morir si esto no vuelve a suceder. Es decir, esto significa que cada derecho involucra cada obligación. Y en el ejercicio de ese derecho y en esa obligación estamos nosotros que somos ciudadanos. Actualmente profesora de Sociología en la Universidad Nacional del Sur, y como mi cátedra es un poco una cátedra que hace servicios, damos clase tanto para Derecho como para Ciencias de la Salud, específicamente para la carrera de Medicina. Cuando me invitaron, pensé, bueno, ¿qué es lo que puede aportar la antropología a este debate? Y en realidad justamente tiene que ver un poco con la primera parte de la presentación de Mónica, ¿no? Nosotros desde la antropología nos preguntaríamos
¿qué es la muerte digna? Y en ese contexto, empezar a hablar de la muerte digna nos lleva a plantearnos qué es una vida digna, o qué es lo que nosotros como sociedad entendemos por dignidad. Como antropóloga me toca estudiar distintas culturas en distintos tiempos, en distintos espacios. Entonces, si yo tuviera que referir la palabra dignidad, en otros espacios también la podría referir a la palabra honor, ¿sí? En muchas culturas, ustedes habrán escuchado en las películas o habrán visto en libros, lo habrán leído, que muchas veces se hace referencia al horror de vivir el deshonor, el horror del exilio, la preferencia de morir o de padecer el dolor antes que el deshonor o el exilio. Y en este punto yo quería detenerme y empezar a pensar qué es esta cuestión de la dignidad. Y en antropología diríamos, la dignidad es el estatus del ser. ¿Qué es el estatus del ser? Es el hecho de que soy en la medida que soy reconocido por otro. Soy en la medida que pertenezco a un lugar en la estructura social y cultural en la que me estoy desarrollando y en la que vivo. Entonces, vivir dignamente implica que se me reconozcan lugares, que se me reconozcan espacios, que los voy ganando yo por mis acciones, pero tengo el reconocimiento del otro. Porque sin el reconocimiento del otro, no tengo ese espacio. Una de las características más importantes del ser humano es que el ser humano no puede vivir solo. Y si nosotros nos miramos, cuando yo les enseño a mis alumnos qué somos, primeramente, nosotros como humanos, ¿qué somos? Primero, animales. No cualquier tipo de animal. Somos vertebrados, somos mamíferos y somos primates. Y después de eso somos humanos, en el sentido en el cual tenemos una animalidad que está vinculada al ejercicio social continuo y cotidiano. Es imposible que nuestra animalidad no se transforme cotidianamente en el vínculo con el otro. Soy porque me miro en los ojos del otro, y el otro me da el estatus del ser. Y eso es imposible de pensar, o sea, no podríamos pensar una condición humana sin la presencia de los otros a nuestro alrededor. Entonces, cuando uno plantea una muerte indigna, dentro de la antropología diríamos una muerte en la cual no estoy reconocido en los ojos del otro con mi estatus de ser. Si yo soy humano, si yo tengo una condición, un estatus, un lugar en la sociedad, ¿cómo puede ser que en algún momento de la historia de mi vida, al final de ella, me encuentro como un trozo de carne en una cama sin el reconocimiento del otro por mi estatus de ser, sino por mi estatus de enfermedad o por mi patología específica? Hay una autora maravillosa que no es antropóloga, es filósofa, que se llama Hannah Arendt, que no sé si alguna vez la leyeron, que escribió un libro que es un poema, que se llama La condición humana. Hannah Arendt, politóloga, filósofa, sobreviviente de los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, judía, ella decía: yo me consideraba humana en el contexto del campo de concentración en la medida que era odiada. Me consideraba humana porque era torturada, porque hubo momentos en los cuales ni siquiera me veían. Entonces, yo perdía mi condición de humana, de ser humano, en el momento en que no era visibilizada. Al menos en la tortura, al menos en el dolor, en el odio que al otro le genero, al menos en ese instante me está dando un estatus humano. Fíjense qué terrible esa situación. Fíjense qué importante la necesidad de que el otro me considere, de que el otro me vea, de que el otro me considere en esa instancia en la cual soy algo que existe en la medida de que él me da la existencia. Entonces, en esa instancia, cuando uno piensa, ¿qué pasó entonces? ¿Cómo fue que llegamos a que en algún momento de la historia, de pronto, cuando nos estamos por ir de este mundo, dejamos de ser humanos? ¿Cómo puede ser?
Y ahí entra en juego todo este proceso sociohistórico que muchos de ustedes deben conocer, y hasta mejor que yo, de la conformación del estatus de la medicina, de la conformación del estatus del paciente. Hasta las palabras, ¿no? No son ingenuas. ¿Por qué paciente? ¿Por qué ante una ley como esta tendríamos que ser pacientes? Dejemos de ser pacientes para ser actores. Dejemos de considerarnos en ese estatus, y eso implica, de alguna manera, repreguntar, reinventar la relación médico-paciente para justamente sacarnos estos nombres de encima, inventarnos otros nombres, animarnos a que existan otras categorías y otras formas de decir las cosas y otras formas de fundar relaciones. La cuestión de la muerte como un encarnizamiento de la verdad, como un encarnizamiento, deviene de un proceso histórico. Ese proceso histórico, como decía Mónica, no tenemos que ser ingenuos, es un proceso en el cual tanto los profesionales médicos, como las farmacéuticas, como las instituciones hospitalarias, como nosotros mismos, al dejarnos hacer sobre nuestros cuerpos y al no reclamar una dignidad de ser, en ese contexto hemos dejado avanzar. Entonces, plantear una nueva lógica, una nueva institucionalidad respecto de los cuidados paliativos, una nueva institucionalidad respecto de la muerte, implica refundar miradas, pero implica sobre todo inventar nuevas categorías y, de alguna manera, pensar cuál es la posición que nosotros queremos como sociedad que tenga la muerte en este sentido. La muerte no es más que parte de la vida, ¿no? La vida es, como dirían los mapuches, es parte del ciclo que a todos nos acontece. Es un lugar a donde vamos a llegar todos, de una u otra manera. El tema es llegar en el contexto de mi dignidad, llegar en el contexto del estatus que yo he ido de alguna manera llevando a lo largo y construyendo a lo largo de toda la historia. Esto no implica un estatus socioeconómico, nada que ver. Implica un estatus en el sentido de condición humana. A mí me parecía que en ese sentido era interesante plantearse entonces estas cuestiones. ¿Cuáles son los intereses de ciertos actores para que esta muerte siga en ese lugar y no en otro? ¿Cuáles son los intereses de las farmacéuticas, de los protocolos de investigación? ¿Cuál es el interés de la ciencia en este punto? ¿Cuál es la responsabilidad de los científicos en este lugar? Y entonces empezar a plantearnos cuáles serán nuestras estrategias. Ustedes desde los ámbitos de salud, yo desde los ámbitos académicos, en la formación de los profesionales de salud, cuáles serán nuestros roles para tratar de, como les decía, refundar miradas, reinventar estatus y no perder esta cuestión que creo yo que la hemos perdido en el proceso de construcción de la modernidad. Cuando nosotros, los antropólogos, los sociólogos o los historiadores, hablamos de modernidad, hablamos de un proceso que empezó allá por el 1600. Un momento en el cual el hombre se dividió en distintos estratos. Ese momento fue el comienzo, el inicio del fin, digamos, en el sentido holístico de la integridad de la humanidad. En el punto en el cual al hombre, al dividirlo en distintos estratos y en distintas fases, dejó que el mercado se adueñara de algunos de esos elementos y de esos estratos. En este caso, tendríamos que plantearnos, yo diría más que como ciudadanos, como seres humanos. Tratar de volver a ese concepto integral de humanidad que se podía tener en otros pueblos aborígenes, incluso hasta en la Edad Media y en la Edad Antigua, donde el concepto de ser humano tenía que ver con los afectos, con el estar en un congregado, en una comunidad, y no vinculado a instituciones simplemente que me estratifican. Bueno, solamente eso. Gracias.